momentito arrancamos, ¿eh? Vamos allá. Esperando a ver si hay un poquito más de quórum. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Espero que se me oiga bien. Si alguien tiene problemas con el micro, con el sonido, que me lo comente por el chat. Recordad que para que os notifique cuando vamos a iniciar un directo, lo que podéis hacer es seguir en el canal. Lo que tendréis que hacer antes es registraros en Twitch para que funcione correctamente. Bien, como veo que ya hay espectadores, pues nada, os saludo y arrancamos. Lo que vamos a comentar hoy es una pregunta que hizo Diego en el canal de Telegram. La pregunta tenía dos partes, que era qué había que hacer o qué hacer cuando un cliente no quería hacer la memoria técnica de una instalación y tampoco pagarla. Entonces vamos a distinguir bien esas dos partes, qué hacer cuando no quiere hacer la memoria técnica y qué hacer cuando no quiere pagarla. Primero vamos a dar un poco de contexto. Entonces lo primero que vamos a hacer, en este caso es una instalación térmica, pero antes de nada vamos a hablar en general para todo tipo de instalaciones. Vamos a dar un poquito de contexto. Lo primero, ¿por qué hay que legalizar las instalaciones en los edificios? Es decir, si yo soy un proyectista que hace proyectos en edificios de viviendas, ¿por qué tengo que ir a industria, que es, al parecer es una administración que no tiene mucha relación con los edificios, y legalizar una determinada instalación, como puede ser, por ejemplo, la de baja tensión o la de fontanería, ¿no? Perdón, o la instalación térmica, la instalación de calefacción? ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, esto viene de la ley de industria. Entonces, tenemos aquí la ley de industria que va a ser importante como palanca, como herramienta para nosotros. La ley de industria, que es una ley bastante antigua, es del año 92 y que tiene un texto consolidado. Cuando lo busquéis en el BOE, buscad legislación consolidada. Hace como una referencia tangencial a las instalaciones y después lo desarrolla. Es una ley que tiene varias partes y que lo que hace es fija el marco jurídico de lo que se llama seguridad industrial. Es decir, crea como una especie de rama que es la seguridad industrial y en ella pues fija el marco jurídico de las instalaciones. Entonces, vamos a ir al artículo 9, me parece recordar, lo estoy diciendo de memoria. Vale, artículo 9. Dice aquí, objeto de la seguridad. Dedica el capítulo 1 a la seguridad industrial y dice, objeto de la seguridad. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros, capaces de producir daños o perjuicios, esto es importante, a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente. Y aquí seguimos, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento, ojo, utilización, funcionamiento de las instalaciones y equipos almacenamiento desecho de productos industriales. Vale. Entonces, lo que ocurre es que está marcando un marco jurídico en el donde las empresas instaladoras, que son empresas industriales, ejecutan instalaciones que si son consideradas de seguridad industrial, y de acuerdo con el punto 1 del artículo 9, son consideradas de seguridad industrial aquellas que puedan producir riesgos, como por ejemplo la electrocución o el incendio o la explosión, ya os estáis imaginando. Entonces el gas, la electricidad, la calefacción van a ser seguridad industrial. Contra incendios, seguridad industrial. Después hay otras especialidades donde es un poquito más controvertido. Teleco, por ejemplo, no es seguridad industrial. Fontanería, en algunas comunidades autónomas se considera que sí, en otras se considera que no, pero en general no es seguridad industrial. Entonces, esto es un poco el contexto. Tenemos una ley que es de industria. Esta ley de industria marca unos objetivos de seguridad y esos objetivos crean un sector que se llama la seguridad industrial, que es el que engloba a los organismos de control y a las empresas instaladoras y también a las oficinas técnicas que trabajen en el ámbito de este marco jurídico. Bien, entonces, sabiendo esto, aquí tenemos un procedimiento sancionador. Dentro de la ley de industria hay una serie de faltas administrativas, de infracciones administrativas, donde yo puedo asirme para presionar un poquito al cliente. Entonces vamos a ir, bueno, veis que habla de los órganos de control, no es objeto de este comentario, pero que aquí también marca su régimen jurídico. Siempre me pareció curioso cuando yo empecé a trabajar en estos proyectos por qué las instalaciones tenían que legalizarse en industria, por qué era el organismo competente de la comunidad autónoma en materia de industria quien las legalizaba. Y esto era simplemente porque las instalaciones forman parte de lo que se llama seguridad industrial.
Bien, entonces, aquí hay un apartado, el título 5 de la ley, que marca las infracciones y sanciones. Entonces, constituyen infracciones administrativas. Esto ya nos da marco jurídico. Una infracción administrativa, nosotros podemos dirigirnos al organismo territorial competente en materia de industria y decir, oye, que hay una infracción administrativa aquí, que nosotros tenemos un problema que queremos denunciar. Ahora vemos cómo encajamos esto. Y vamos a ver lo que son clasificación de las infracciones. Infracciones muy graves son las siguientes. El incumplimiento doloso es que produce daño o que puede producirlo, ¿vale? De los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la normativa industrial, siempre que ocasionen riesgo grave o daño para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente. La reincidencia en falta grave, la negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración al personal inspector, las tipificadas como graves cuando la misma resulte un daño muy grave o derive un peligro muy grave. Y después, vamos a ver las infracciones graves, porque nos tipifica algo que nos interesa muchísimo. Apartado 2b. La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización o inscripción. Recordad que la mayor parte de los procedimientos de seguridad industrial son de inscripción, no de autorización. Inscripción registral o sin la previa presentación de los documentos exigidos cuando alguno de estos sea preceptivo de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria. Entonces, aquí hay una primera parte muy importante, que es que un usuario que ponga en funcionamiento una instalación sin que esta haya sido preceptivamente legalizada está cometiendo una infracción grave en materia de seguridad industrial. Por tanto, nosotros podemos dirigirnos al órgano territorial competente, que va a ser la Jefatura Territorial o Delegación de Industria de la Comunidad Autónoma, y poner este hecho en conocimiento, para que se inicie un procedimiento sancionador por una infracción administrativa en materia de industria. Entonces aquí tenemos una primera herramienta. No solo eso, el ejercicio de desarrollo de actividad sin autorización, esto afecta a las empresas instaladoras, pero es que hay algo más, ¿vale? Hay algo más que me interesa comentar, que no lo encuentro, creo que estaba más abajo. Vale, aquí está. Párrafo H y párrafo I. Esto hace referencia a aquellas empresas instaladoras que enajenan certificados, es decir, que legalizan instalaciones que no han ejecutado. Apartado H. La expedición de certificados, informes o actas cuyo contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. Es decir, si yo certifico una instalación que no he ejecutado y probado, y en el certificado estoy diciendo que la he ejecutado y la he probado, estoy incurriendo en una infracción grave en materia de industria. Y después, si estoy falseando, ocultando datos en la memoria técnica o en el proyecto, también, porque el apartado I nos lo dice, la redacción y firma de proyectos o memorias técnicas cuyo contenido no se ajusta a las prescripciones establecidas en la normativa aplicable. Entonces, esto es importante. Veis que tenemos aquí tres palancas. Una que nos permite decirle al usuario, oye, mira, que es una infracción grave no legalizar las instalaciones en materia de industria, que tiene unas sanciones la ley de industria. No sé si recordar que la infracción grave son 30.000 euros, os lo digo de memoria, pero es bastante significativa. Y después que no puede contratar a un firmón para que le firme, porque también es una infracción. Entonces, dicho esto, segunda parte, ¿qué nos dice el RITE? Y aquí el RITE nos mete en un lío, ¿vale? El RITE es una norma que a mi modo de ver, yo ya os adelanto que soy ingeniero, no soy jurista. Por tanto, puedo estar malinterpretando todas estas cuestiones. Si bien he trabajado con ellas toda mi vida y he tenido que luchar mucho con estos temas, porque por mi trayectoria profesional trabajé como asesor técnico de un gremio, de una asociación de empresas instaladoras, y este problema estaba a la orden del día, ¿no? Entonces, vamos a ver el RITE que nos dice. El RITE nos mete un poco el lío. En este caso concreto, tenemos que referirnos al reglamento de seguridad industrial que desarrolla la ley. Estoy aquí, me veis haciendo gestos porque está mi hija aquí moviéndose como un ninja alrededor de la cámara. Entonces, lo que tenemos es que ir al reglamento de seguridad industrial que desarrolla esta ley aplicado concretamente a la instalación. En este caso, la pregunta hacía referencia a una instalación de calefacción, una instalación térmica, y esa instalación térmica va por el Real Decreto 1027 de 2007. Vamos a ver qué nos dice este Real Decreto. Bueno, aquí tenemos un cacao, ¿vale? Ya os lo digo, es así. A ver si lo encontramos rápidamente. Sobre las obligaciones. Bien, responsabilidad de la aplicación. ¿Quién es el responsable de cumplir el RITE? Quedan responsabilidad del cumplimiento del RITE los agentes que participan en el diseño, dimensionado, ejecución, mantenimiento e inspección de las instalaciones, así como las entidades e instituciones que intervienen en el visado, supervisión o información de los proyectos o memorias técnicas, y los titulares y usuarios
según lo establecido en este reglamento. Por tanto, de momento nos mete a todos en el saco. Vale, no pasa nada. Vamos a avanzar un poquito más en el tema. Bien, documentación técnica, artículo 15, documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas. Y aquí nos explica qué documentación van a tener y cómo se debe interpretar. Bueno, eso ya lo sabemos. También nos habla del proyecto, de la memoria técnica, que se redactará sobre empesos. La memoria técnica será elaborada por instalador habilitado, técnico titulado competente. El autor de la memoria será responsable de la instalación, se adapta a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad RITE. Actuará coordinadamente con el autor del proyecto general. No da a entender que no se puedan enajenar los certificados. Hay otros reglamentos industriales que no se puedan vender. Hay otros reglamentos de seguridad industrial que son más categóricos en eso. De momento seguimos un poquito igual. Vamos al tema de la puesta en servicio. Vale, control, nada, seguimos. Certificado. Primera cuestión importante. Una vez finalizada la instalación, artículo 23, inciso 1, una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en servicio de la instalación que se especifica en la instrucción técnica 2, con resultado satisfactorio. Y aquí viene primera cuestión extraña. El instalador habilitado y el director de la instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva, suscribirán el certificado de la instalación. Vale, bien, estamos de acuerdo. Por tanto, nos obliga a... Estamos obligados a. Detalle importante, ¿eh? Puesta en servicio de la instalación. Seguimos leyendo. Puesta en servicio de la instalación. Para la puesta en servicio de las instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como reformas existentes, a las que se refiere el artículo 15.1a y 1b, será necesario el registro, es decir, ese certificado que acabamos de firmar, porque nos obligaba a, del certificado de la instalación en el órgano competente de la comunidad autónoma, donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe, no puede o tiene opción de, sino que debe presentar al certificado, presentar al mismo la siguiente documentación. Está saludando Isaac, un saludo para él, muy bien. Las instalaciones térmicas a las que se refiere no precisan acreditación, bla, esto no es lo que me interesa. Bien, seguimos leyendo. Vale. Y ahora vamos a leer el párrafo ya que nos acaba de romper los esquemas total, ¿vale? Artículo 25.1. El titular usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE desde el momento en que se realiza la relación provisional y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.2 en lo que se refiere a su uso y mantenimiento, y sin que el mantenimiento pueda ser sustituido por la garantía, ¿vale? Bien, entonces, cuestiones importantes. Vamos a resumir. Estamos obligados a firmar el certificado como instaladores, como directores de obra también. Estamos obligados a iniciar el procedimiento de inscripción en industria, nosotros, no el usuario. Pero es el usuario quien está obligado a legalizar la instalación. Entonces, de hecho esto da lugar a posible controversia, ¿no? Es decir, de acuerdo con el procedimiento administrativo, el usuario puede decir que él no es responsable de legalizar la instalación desde el momento en el que él no inicie el expediente. Podría decir, no, si el expediente lo inicia el instalador. Entonces, ¿cómo voy a ser responsable yo de que él inicie un expediente? Quien se dirige a la administración es el instalador, no soy yo. Sin embargo, está claro que es obligación del usuario, del titular, tener toda la documentación en regla. De eso no cabe duda. Bien, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un conflicto? El típico conflicto es que, no estoy diciendo que sea el caso de Diego, pero es uno que vivimos a menudo. Es que, pues resulta que yo le digo que para darle el certificado me tiene que terminar de pagar. O él me dice que no quiere el certificado porque no quiere pagar los 300 euros que yo le he presupuestado por la memoria técnica. O cuando yo le voy a dar el certificado y le presento las tasas y el coste que tiene la carpetilla o la memoria técnica, me dice que no me las paga porque no estaban contenidas en el presupuesto. Estos son casos típicos que se dan muy a menudo. La cuestión es, ¿qué hacemos? Y yo ahora voy a hacer un pequeño paréntesis y contaros una experiencia personal, ¿vale? Imaginaos, tenemos una obra para un promotor, un edificio de viviendas, una instalación de calefacción colectiva. La empresa instaladora la ejecuta y en un momento dado hay desacuerdos económicos, lo típico, pues hay precios contradictorios, la promotora no está de acuerdo y el instalador paraliza la obra.
ese instalador paraliza la obra cuando estaba prácticamente finalizada. Faltaba por hacer las pruebas finales y faltaba por hacer la documentación, nada más. Esto es un caso verídico, ¿eh? Entonces, ¿qué hace el promotor? Pues le pide al instalador que, dado que no quiere continuar en la obra, la abandone. El instalador la abandona. Viene otra empresa instaladora, hace las pruebas finales, emite los certificados sin haber ejecutado la instalación y el promotor intenta legalizar la instalación. En ese periodo de tiempo, la empresa instaladora que hizo inicialmente la instalación se entera y presenta un escrito en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y otro escrito en Industria diciendo que existe una enajenación de certificados, que hay una empresa que ha ido a vender unos certificados de una instalación que no ha ejecutado, que ha hecho la dirección de obra y el certificado de la instalación, dirección de obra firmado por un ingeniero, certificado de la instalación firmado por un instalador que no ha hecho la instalación y que con eso pretende legalizar la instalación. Primera reacción, radicalísima. El Colegio de Ingenieros se pasa de frenada muchísimo y revoca el visado del certificado del ingeniero segundo, del que no había hecho la instalación. Una cosa muy surrealista, y no solo eso, Industria rechaza el expediente. Coge el promotor, presenta el expediente y Industria dice, no, esta empresa instaladora no es la que ejecutó la instalación. Por tanto, este expediente no puede iniciarlo esta empresa instaladora porque no ejecutó la instalación. Y todos contentísimos, vamos. El promotor va a un abogado y el abogado le dice, mira, aquí se han pasado todos de frenada, porque la ley de industria no habla nada de desacuerdos económicos. La ley de industria lo que habla es de las obligaciones que tienen las partes. Y el promotor está intentando cumplir las obligaciones y hay un señor que no le deja, que es el instalador que ejecutó la obra. Entonces, ¿cómo se resolvió el tema? ¿Creéis que se resolvió favorablemente al instalador o favorablemente al promotor? ¿En qué creéis que terminó? 2 minutos para ponerlo en el chat. A ver, supongo que ya habréis deducido que si lo estoy preguntando será porque la cosa no salió bien o no salió como se esperaba. Yo os digo, inicialmente el instalador que había ejecutado la instalación y que se quedó sin cobrar las diferencias de precio se puso muy contento cuando el Colegio de Ingenieros Técnicos revocó el visado de la primera dirección de obra. Eso parecía... yo ahí actuaba como asesor técnico de la empresa instaladora que ejecutó la instalación porque estaba asociada en una asociación en la que yo trabajaba. En principio fue una gran noticia. Todos entendimos que el expediente se iba a resolver muy favorablemente y que a este señor promotor no le iban a dejar legalizar la instalación si no pagaba. Claro. ¿Nadie se anima a escribir nada? Bueno, pues resolvemos ya. Pues el resultado fue un desastre. Finalmente, pues los jurídicos de la Xunta de Galicia leyeron perfectamente toda la legislación aplicable, leyeron el régimen sancionador de la Ley de Industria, leyeron y estudiaron el RITE y decidieron que no se podía bloquear la legalización de una instalación porque hubiese un desacuerdo económico. Entonces, un desacuerdo económico tiene sus propias vías, el Código Civil, el Código de Comercio, los juzgados de lo mercantil, o sea, es una cuestión puramente mercantil, no tiene nada que ver con la seguridad industrial. Si a ti un señor no te paga, tú no le das los certificados. El RITE no habla nada de eso. El RITE te dice que tú tienes la obligación de, terminados los trabajos, extender un certificado y presentarlo en industria. Pero no le dice al usuario que tiene la obligación de pagarte. Eso viene de otras normas, no viene del RITE. No aparece en la ley de industria. Entonces, ojo con eso. Esta mañana cuando surgió el tema en el chat, pues hubo algún comentario de decir, oye, pues que no, si no le pagas no legalizas. No, cuidado, tú no puedes. De hecho, incluso aunque tengas derecho, tú no puedes ejercer arbitrariamente tu propio derecho. Tu derecho tiene que ser ejercido dentro de un marco. Entonces, él no te paga, pues tú tendrás que iniciar un procedimiento monitorio, puedes retener el certificado y puedes mandarlo un escrito diciendo que tiene que pagarte y que si no legaliza la instalación, pues está incumpliendo la ley de industria. Esa sería una buena medida de presión. Le hemos leído la ley de industria, hemos visto que hay un artículo de la ley de industria donde nos dice que debemos necesariamente legalizar las instalaciones porque si no estamos incumpliendo una infracción grave, pues yo le notifico fehacientemente que tiene que legalizar la instalación. Si no quiero mandar al certificado, le mando un burofax con acuse de recibo. Esto es una idea mía, ya os repito que no soy abogado. Lo que yo haría. Si no quiero mandarlo al certificado para presionarlo un poco, le mando un burofax donde le pongo fulanito de tal, finalizadas la instalación y hechas las pruebas satisfactoriamente, tiene a su disposición
el certificado de la instalación. Punto. Le recordamos que, de acuerdo con la ley de industria y de acuerdo con el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, es obligatorio el registro de la instalación tal. En el momento en el que usted haya abonado los honorarios pendientes, procederemos a la tramitación. Eso es lo que se me ocurre. ¿Que él decide llevarlo muy lejos? ¿Que él decide llevarlo muy lejos? Pues si decide llevarlo muy lejos vais a tener que darle el certificado o vais a tener que dejarle que legalice la instalación con otro. Esto, doctores tiene la Iglesia, ¿eh? Hay organismos territoriales competentes que lo interpretan de una manera, hay organismos que lo interpretan de otra. Y son casos variados, pero en general no podemos confundir lo que es seguridad industrial con lo que es dinero, puramente dicho. Entonces, mi cliente no quiere legalizar la instalación, yo no voy a punto de pistola a legalizarla. Tengo dos opciones. O presento la documentación pagando yo la tasa y después el que se apañe con industria, o le mando al cliente un escrito y sin un plazo prudencial no me contesta, mando un escrito de industria diciendo que tal cliente tiene pendiente el registro de la instalación, cubro mi parte de la documentación, la anexo al registro y la meto en industria para que industria requiera al cliente, pero lo que yo no puedo es decir, no, aquí me olvido de todo y no lo legalizo nunca, ¿vale? Como ocurre en ocasiones. Tengo otro caso que es parecido, tangencial a esto, que también fue por un desacuerdo. En este caso hay un desacuerdo económico que nace en un desacuerdo técnico. Unos promotores entregan un edificio, la instalación de calefacción no funciona correctamente, los propietarios de las viviendas se interesan, se dan cuenta de que entre el proyecto de la instalación que hay en el proyecto del edificio y la instalación realmente ejecutada hay un abismo, no se parecen en nada, y entonces van a industria, y cuando van a industria se averiguan que la instalación todavía no está legalizada. Entonces en ese momento interponen una demanda por la vía civil contra el promotor diciéndole que la instalación no funciona. El promotor incurre en un impago con la empresa instaladora porque la instalación no funciona. Ahí hay un conflicto judicial que dura muchísimos años y en ese periodo esa gente tiene una instalación que funciona mal. Finalmente el juez Industria se negaba a legalizar la instalación porque no tenía claro de quién era el certificado, que la documentación no estaba completa, requería a las partes no contestaban. Al final, el juez dictamina, le ordena a Industria con un auto que legalice la instalación con un técnico tercero. Es decir, acepte usted el proyecto de un tercero que no tiene nada que ver con el tema, que la comunidad de propietarios le pague a este señor y con el proyecto de este señor usted tiene la obligación de inscribir esta instalación para que esté legal. Entonces, para que veáis que el tema de él no quiere decir que yo pueda retenerle los certificados para siempre. Él no quiere, vale. Yo le digo, mire, usted está incumpliendo la ley de industria. Si usted no quiere, yo tengo la obligación de iniciar el expediente. Voy a iniciar el expediente aunque usted no me firme la documentación. Lo inicias y iniciado queda. Tú eximes tu responsabilidad. Que hay algún requerimiento y no te informa, problema de él, ¿vale? Entonces, eso es un problema de él. Ahora bien, que si tú no le das los certificados porque no te paga, que sepas que él te puede requerir los certificados aunque no te pague. Si lees el RITE, ahí lo deduces, ¿no? El RITE no habla nada de que te tenga que pagar. Tú tienes, de acuerdo con el RITE, tienes la obligación de extender certificados y tienes la obligación de presentarlos en industria. Te pague o no te pague. Dices tú, no, pero es que yo no tengo la obligación de hacer un trabajo si alguien no me paga. Sí, eso está claro, pero ya te habrá pagado una parte, ¿no? Tú ya habrás cobrado un anticipo, ya hay un contrato formalizado. Date cuenta que la ley no exime, el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento. Por tanto, tú en el momento que estás vendiendo una instalación, se entiende que estás vendiendo una instalación completa, una instalación apta para el uso. Cuando tú vendes una instalación de calefacción y las instalaciones de calefacción son obligatoriamente inscribibles en un registro, se entiende que cuando tú la vendes estás vendiendo todo el equipo. Estás vendiendo la instalación y estás vendiendo suscripción al registro. Que después tú aparezcas como un sobrecoste de 500 euros para hacer la documentación, eso puede ser interpretado como una omisión, puede ser interpretado como mala fe por un juez tranquilamente, ¿eh? De hecho, la polémica de que si se pueden vender aires acondicionados en el Carrefour tiene así un poco que ver, ¿no? Es un poco cogido con pinzas. Se pueden vender, lo que no puede hacer el que lo compre es instalarlo, tiene que llamar a un instalador habilitado que lo haga, ¿no? Entonces, esto es un poco el enfoque que yo le daría. Para el caso concreto de la pregunta de Diego, al margen de que Diego quiera hacer alguna matización o alguna pregunta, pues yo haría lo siguiente. ¿No quiere registrar la instalación? Yo le mando un escrito
diciéndole que hay que registrarla porque si no se incumple la ley de industria y que él está obligado a hacerlo, ¿vale? Entonces le digo que se expone a una sanción muy grave. ¿Que no quiere pagarme lo que queda de dinero o yo no quiero entregarle la documentación? Pues si él no da señales de vida, yo aquí os aconsejo que si es mucho dinero, que vayáis directamente a un letrado y os dirijáis a industria y le digáis, mire, señor mío, este señor tiene una instalación que no nos ha permitido concluir porque no ha abonado todas las cantidades. Siempre podéis decir que no la habéis probado, que él la ha puesto en marcha sin vuestro conocimiento, si es así. Pues nosotros no hemos podido certificarla porque no la hemos terminado de probar, porque este señor no nos pagaba. Entonces, nos consta que la ha puesto en marcha sin nuestro conocimiento. Entonces, que lo ha puesto en marcha sin nuestra certificación, sin nuestra prueba final. Entonces, lo ponemos en su conocimiento para que haga usted lo que proceda. Es el mecanismo de presión. Ahora bien, lo de que la instalación desaparezca en el limbo porque nadie la legaliza, eso puede traerle repercusiones al instalador el día de mañana. De hecho, últimamente en Galicia está muy de moda que se sancione a los instaladores que no contestan a los requerimientos. Te hacen un requerimiento de justifique la solar térmica o de que presentes algún papelito y no lo contestas. Antiguamente te cerraban el expediente y perdías las tasas, pero últimamente lo que están haciendo es que te inician procedimientos sancionadores por no atender a los requerimientos. Muy bien, pues esto es un poco lo que os quería contar. Os recuerdo que tenéis la opción de seguir el canal, ¿vale? Si seguís, vais a tener que registraros en Twitch. Me gusta Twitch porque se ven bien el vídeo, porque va fluido, porque es sencillo trabajar con el programa y porque las sesiones quedan grabadas 14 días, después ya desaparecen. Los que sois suscriptores de la página web, no os preocupéis, porque yo descargo los vídeos y lo voy a subir a la parte privada de la web. Si queréis recordar esto en algún momento, podéis acceder al vídeo en la parte privada y ya está, ¿vale? Entonces, suscribíos aquí al canal, registraos, porque la suscripción es otra cosa. Twitch tiene dos modalidades, el hacerse seguidor y hacerse suscriptor. Suscriptores de pago, se da un apoyo económico. Yo no busco esto de vosotros, yo ya sabéis que a través de ingeniosindustriales.com pues tenemos ahí nuestra comunidad y ahí nos entendemos. Pero si os hacéis seguidores, pues os avisa, ¿no? Después, aquellos que tengáis Amazon Prime, que sepáis que se puede vincular nuestra cuenta de Amazon Prime y hacerte suscriptor a un canal solo de Twitch sin pagar. Con la suscripción de Amazon Prime está incluida el abono a un canal de Twitch, que tenéis que renovar vosotros. Es un bastante rollo el proceso de vincular la cuenta de Prime con Twitch. Twitch es propiedad de Amazon, por eso esa vinculación. Es un poco rollo, pero funciona bien. Bien, si os estáis registrados en Twitch podéis chatear. Entonces os animo a que, aunque sea, mandéis un saludo, ¿vale? Para mí sería un logro que al menos dos de vosotros haga lo mismo que hizo Isaac, que sea saludar a través del chat. ¿Nadie se anima? Venga, mientras os animáis a preguntar algo, podemos estar aún 15 minutos más, 10 minutos más. Mientras os animáis a preguntar algo, yo os voy contando. Bueno, aquí estáis viendo ingeniosindustriales.com, que es la web donde tenemos formación y recursos para proyectar instalaciones. Esta es la parte que ve una persona que está registrada. Aquí la fila de las últimas novedades, donde tenemos los últimos vídeos publicados. Tenemos el último, cables de baja tensión, la lección número 15, ¿vale? Y cálculo de una línea de baja tensión abierta a calentamiento. Es un cálculo interesante, ¿eh? Después tenemos aquí el escritorio, que es una parte importante. Aquí tenemos un poco el resumen de todo el contenido. Si no estáis registrados no lo vais a ver. Aquí tenemos la posibilidad de buscar en todos los contenidos de la web, excepto en las descargas. Buscar en las descargas es de una manera un poco diferente. Y aquí tenéis un poquito todos los recursos, ¿vale? Cursos, masterclasses, descargas. Cursos, en este momento, pues tenemos abierto el curso de cables de baja tensión. Vamos a iniciar un curso en breve. Esta semana empezaremos con las primeras lecciones. Tenemos un curso de cables de baja tensión, un curso de cálculo de tuberías, un curso de proyectos de instalaciones de fontanería, proyecto de una instalación de gas para una cocina industrial y la sustitución de la contribución solar por energía generada con bombas de calor. Aquí tenemos lecciones según código técnico antiguo, que habrá que sacar ya, pero también tenemos lecciones según código técnico nuevo del 2019 y esas están plenamente vigentes. También tenemos masterclasses o videotutoriales. Estos son vídeos dedicados a un tema: cálculo de bies con Excel, buscar y validar datos en una tabla de Excel, cálculo de bies con Tecton 3D. Aprovecho para comentaros que
Estoy hablando con proveedores de software. Si alguno de vosotros trabaja con proveedores de software, que se ponga en contacto conmigo a través del correo electrónico. bruno@ingenierosindustriales.com. Ah, bien, tenemos más saludos por aquí. Muy bien. Pregunta Santi si, para el caso que has expuesto, el cambio de titularidad en industria de dicha instalación debería estar incluida en el presupuesto. Sí, claro, estás asumiendo una responsabilidad. Si entiendo bien la pregunta, es que tú no eres, ¿vale? Tú no eres el instalador que ha ejecutado la instalación y por el motivo que sea tienes que legalizarla. Vale. Bien, en ese caso tú tendrías que cobrar tu trabajo. Si vas a hacer pruebas, que deberías hacerlas, deberías comprobar, deberías hacer un informe. Si vais a recibir una instalación que ha sido ejecutada por un tercero, o si vais a firmar el certificado de dirección de obra de una obra que ha sido dirigida por un tercero, mucha precaución, ¿vale? Tenéis que saber por qué ese tercero abandona la obra. Si es por una cuestión económica, si es por una cuestión técnica, si es porque hay algo que no se puede cumplir. Es un terreno en el que se puede ganar dinero, pero en el que hay que ir con pies de plomo. Sobre todo, por ejemplo, en la dirección facultativa. Si es por un desacuerdo económico, ojo, porque a lo mejor el dueño no es buen pagador. Entonces, cuidado donde os metéis. Entonces, habría que cobrar, por supuesto, y habría que valorar bien el trabajo. Y aún voy más allá. Sería muy aconsejable que pusieseis el conocimiento del organismo territorial competente que vais a hacer eso. E incluso que dirijáis un escrito preguntando si lo podéis hacer. Por eso, cuando vayáis a heredar una obra de un tercero, tenéis que conocer perfectamente los antecedentes. ¿Por qué ese tercero abandona la obra? Bueno, yo hice una dirección de obra, porque me da la risa, lo siento mucho, pero para que veáis el contexto. Yo hice una dirección de obra porque el director de obra se murió. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que la obra estuvo sin legalizar 15 años. Una cosa así. Entonces, pues imaginaos un edificio del año 90, más de 15 años, pues esto debió ser en el 2007 o así. Un edificio del año 90, muy bien, la instalación funcionando, y a raíz de una inspección, creo que fue la típica oleada de inspecciones que tocan por sorteo, que tocaba la inspección de la baja tensión del garaje o no sé qué, se descubre que pues el ingeniero de industria entra por referencia catastral y ve que no hay expediente de calefacción de esa vivienda. Lo ve de buena fe, no inicia un procedimiento sancionador ni nada. Y entonces la comunidad de propietarios se pone a excavar en la documentación y descubre que la instalación no está legalizada porque en el periodo de tiempo de la ejecución falleció el director de la instalación. Entonces, claro, se encuentra con una tesitura y le remite un escrito de industria diciendo que falleció y entonces industria le dice, ah, pues contrate usted a otro señor que compruebe que la instalación se ha ejecutado conforme al proyecto y le acepto la legalización. Yo tengo un caso bastante parecido, pero por un despiste. Viví uno bastante parecido al principio de mi carrera profesional cuando trabajaba en una oficina técnica de un señor que, pues entendemos que porque no le dio la gana pagar las tasas, que eran muy sustanciosas, decidió en un momento dado que todos los expedientes de seguridad industrial de una industria los dejaba morir. Y lo que pasó es que 10 años después le cerraron la empresa porque cuando fue a intentar legalizarlos, lo típico, la empresa apareció porque siempre que hay un boletín de baja tensión o un registro de media tensión, hay un expediente en industria y todos los edificios necesitan electricidad, salvo que la roben, hay un expediente en industria. Lo que ocurrió fue que a ese señor le vino una inspección de registro industrial y trincaron que tenía una instalación frigorífica que no estaba legalizada. Le dijeron que la legalizase, ese señor fue a legalizarla de muy buena fe con el proyecto que le había hecho mi jefe en su momento. Descubrieron que el refrigerante que tenía era ilegal, estaba en R22 cuando ya no se podía instalar R22 y le dijeron o cambia usted toda la instalación a un refrigerante, hace un retrofitting de la instalación o hace un drop-in, cambia el R22 por otro refrigerante o no abre. Este señor terqueó diciendo que él ya había presentado la documentación pero que no había tenido un requerimiento, tal. Pues al final le cerraron el chiringuito y tuvo que volver a legalizar todo. Incluso allí se encabronó mucho industria, con todo el respeto, y le obligó a pedir luz de obra y todo, ¿no? O sea, le cortó el suministro eléctrico, le obligó a hacer un suministro eléctrico provisional para hacer las obras y todo el resto. Entonces, siempre tanteando lo que pasa en industria. Y os prevengo mucho de coger trabajos de terceros, no es aconsejable. Yo hablando una vez con un gerente de un colegio de ingenieros, me decía que en realidad existía la percepción entre los profesionales de que cuando nosotros firmamos un asume de una dirección de obra y lo visamos, eso supone que esa dirección de obra está bloqueada
y que el promotor tiene la obligación de hacer la dirección de obra con nosotros y que si nosotros tenemos un desacuerdo con él está secuestrado, dicho entre comillas, ¿no? No es verdad. Vale, la SUME a nosotros no nos protege de nada. Si yo tengo un desacuerdo con el promotor y el promotor me echa, me echó. Y él puede intentar legalizar la obra con otro técnico, más o menos, puede tener problemas con industria, puede tener problemas con el ayuntamiento, X, o puede no tenerlos. Pero el colegio no puede bloquearle la obra. De hecho, cuando yo empecé a trabajar había el rumor de que si tú tenías un asume firmado, ningún técnico podía firmar esa dirección de obra. Yo he vivido casos, justo cuando yo dejé de ser directivo en el Colegio de Galicia, entró un caso así. Yo lo viví así de refilón, de dos compañeros, que uno de ellos presentó una queja por código deontológico contra otro, porque él no firmó una dirección de obra por un desacuerdo con la propiedad y vino otro por detrás y se la firmó, ¿no? Y al final esas cosas pasan y el asume no nos protege. Nos da un cierto respaldo, pero no nos protege contra ese tipo de cosas. No estoy diciendo que sea ético, de hecho todo lo contrario. Yo siempre que me llaman para terminar un trabajo de un tercero lo evito porque tiene que haber algo debajo. No se entendían o había problemas económicos o sobre todo hay un incumplimiento, ¿no? Yo tengo un compañero eh, que le invitaron a firmar una estructura metálica y que cuando la iba a ir a firmar llega Joan Pons y nos saluda, te saludamos Joan, eh, y que cuando le invitaron a firmar casualmente había ido a hacer una revisión, era una estructura de una máquina y estaba por allí por la factoría y descubrió por casualidad, por un operario que habló más de la cuenta, que esa máquina ya había habido un prototipo trabajando y ese prototipo se había roto porque tenía un tubo mal dimensionado. Entonces, al romperse ese prototipo había matado a un operario. Lo que buscaban estos señores de esa industria era legalizar con fecha anterior del accidente la máquina. O sea que cuando heredéis un trabajillo de un tercero, por favor, que sea con mucha precaución, siempre con mucho tiento, porque si no podéis meteros un jaleo. Bien, gracias por los saludos a todos en el chat. A ver, ¿alguna pregunta más? Nos quedan 5 minutos. Si tenéis alguna pregunta más, podéis preguntar lo que queráis. Ahora bien, yo no sé si sabré contestarlo. Bien, ninguna pregunta. Bueno, seguimos viendo qué tenemos en la web mientras nos decidís a poner en el chat. Sé que es un poco molesto al principio tener que registrarse, pero es bueno porque después os podéis hacer seguidores y, y os avise de cuando vayamos a directo. No obstante, intentaré, estos directos son en prueba, supongo que os daréis cuenta, iré puliendo detalles técnicos y cuando lo tenga bien pulido programaremos un directo a la semana, uno o dos, con antelación. Lo haremos con antelación, avisaré con unos días para que os dé tiempo a despejarlo, a agendarlo, lo que sea. Bien, en la web también los suscriptores tienen acceso a descargas. Vamos poniéndolas un poco a demanda. Esto en realidad es un poco la razón de ser de la web. ¿Vale? En realidad es un poco la razón de ser de la web. Yo inicié ingeniosindustriales.com como proyecto en el año 2007, como un blog personal, donde volcaba un poco los documentos que se derivaban de mi actividad docente o de mi actividad como proyectista. Eso llevó a que hubiese sido un batiburrillo de documentos organizados con un plugin de WordPress, que es el sistema técnico que utilizo para la publicación de la página. Y yo me di cuenta en un momento que eso tenía cierta atracción y que traía tráfico, pero que no me quedaba ningún retorno económico, ni estaba ayudando a la gente todo lo que podría, ¿no? Sí que me llegaban algunas preguntas, pero a la gente en ocasiones le daba vergüenza y tal. Entonces hace un par de años empecé a conocer este modelo de membresía, me pareció interesante. Aquellos que me hayáis oído hablar, que hayáis conversado conmigo, sabéis que yo soy muy crítico con este modelo de formación que está muy de moda en la red de te pego 400 euros de sable y después el curso es un poco copia-pega de internet, 4 vídeos ahí y tal. Es preferible a lo mejor que sea más asequible, que el usuario pueda probarlo, ver si le encaja, ver si tiene la disciplina para seguir los cursos antes de hacer el pago, ¿no? Por suerte, por ejemplo, con esto del confinamiento, bien, tenemos un saludo a MIP01, muchas gracias por tus aclaraciones, ha sido bastante interesante, saludos a todos, muchas gracias a ti por las atención, me alegro de que haya sido bastante interesante. Entonces, el tema es,
Yo hice un par de cursos estos de mucha pasta y uno era un copia-pega del código técnico que era una vergüenza. No creo en ese modelo formativo. Yo creo más en formarse hablando con otros compañeros. Yo creo en la necesidad perentoria de conocer a otra gente del sector, aunque sea competencia directa. Y también creo que es imprescindible articular algún mecanismo de transferencia del conocimiento donde los más veteranos ayuden a los que están empezando. En una ocasión, teniendo una conversación con una persona que fue mi antiguo jefe, que es un ingeniero muy experimentado, me decía, pero tú así estás regalando tu conocimiento a esa gente. No, yo estoy construyendo una academia que tiene un coste asequible, donde la gente puede ver lo que hay. Es un precio bajo, pero no es una baratada, es una cosa que está hecha con cariño y con seriedad. Pero lo hago en un tono distendido, sin demasiadas pretensiones y tratando de formar una comunidad. Me gusta ayudar a la gente en ese sentido. Yo sé que si un ingeniero recién diplomado, graduado, masterizado, eh, necesita buscar un conocimiento en Internet, lo va a encontrar, por mucho que yo no decida compartirlo. Al final, si tú necesitas formarte en térmicas, te vas a formar en térmicas. Si tú crees que tu camino profesional va por la baja tensión, te vas a formar en baja tensión. Yo simplemente decidí poner los recursos. En una ocasión, un suscriptor me dijo que el número de descargas que tenían mis documentos era mentira, porque había mucha discrepancia. Fijaos, 4000 este documento, este 121, este 78. Esto es porque los documentos se han ido subiendo gradualmente, pero hay documentos que llevan en la web colgados de manera ininterrumpida 13 años. Y de hecho hay uno que creo que son los apuntes de instalaciones frigoríficas. Mira, fijaos, este de aquí tiene 23.000 descargas. Y hay uno que son los apuntes de instalaciones frigoríficas. Este de aquí tiene 95.000 descargas. Estos números son rigurosamente ciertos, todos ellos. ¿Vale? No hay truco, ni trampa, ni cartón. Esto es porque llevan muchos años ahí. Estos apuntes hay que pegarles una revisión, ahora tendré que hacerles una revisión y porque además me han pedido un curso de instalaciones frigoríficas. Bien, me voy a despedir en este punto. Creo que ya la cosa no da más de sí. Os agradezco mucho el tiempo que habéis pasado conmigo. Mucho, de verdad, de corazón. Y me alegra de que os haya parecido interesante. También os lo digo de corazón. Y nos vemos en el siguiente directo. Si sois suscriptores vais a tener acceso a las grabaciones a través de la página web. Y si no lo sois, pues que sepáis que podéis ir a ingenierosindustriales.com y por 10 euros mensuales tener acceso a todo este contenido, además de a un canal privado de Slack donde podéis plantear dudas y cuestiones que hay allí compañeros y compañeras, todos ellos muy diligentes, dispuestos a ayudaros. Ya somos más de 100. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta luego.